y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña un doctor en ciencias físicas para hablar de algo que para muchos podría ser el agua y el aceite, inteligencia artificial y tauromaquia. Nicolás Franco, socio y director del área de desarrollo e inteligencia artificial en Mr. Houston, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos, Nicolás, en primer lugar, a quién y por qué motivo y por qué se le ocurre unir tus conocimientos en inteligencia artificial con la gestión y mejora de una ganadería brava. Bueno, pues la verdad es que fue una serie de circunstancias un poco atípicas que aparecieron y que nos dio pie justamente a este proyecto. Ante todo, decir que nosotros somos una empresa que no teníamos experiencia previa con las ganaderías de ningún tipo, ya sea para reses bravas o reses, digamos, no bravas. Y trabajamos sobre todo en sectores que no tienen nada que ver, en el sector bancario, y por un momento dado vino un amigo que me pidió si podía ayudarle a sacar conocimiento de una serie de datos que tenía. Este amigo, que se llama Juan Pedro Mec, tiene una de las ganaderías más importantes dentro de la tauromaquia española y tenía muchos datos que quería analizar y no sabía cómo hacerlo, entonces me pidió consejo. Y a partir de ahí nació un proyecto que nos gustó y lo abordamos por dos razones. Primero, porque no habíamos encontrado nada que se hubiera desarrollado en este área, por lo cual nos atrajo mucho el ser de los primeros que trabajaban en inteligencia artificial dentro de una ganadería brava. Había, sobre lo que son las ganaderías más extensivas, sí que había proyectos de inteligencia artificial. Y teniendo en cuenta que nuestro ámbito de actuación es sobre todo innovador, pues a partir de ahí sí que fue un proyecto que tomamos con mucha ilusión y por ahí empezamos a trabajar. ¿Y por qué Juan Pedro y Nota? ¿Cuándo comienza ese proyecto? Entiendo que Juan Pedro porque te busca él, pero hay muchas ganaderías. ¿Y cuándo comienza y cómo funciona? Bueno, el proyecto, ya digo, esto empezó hace alrededor de unos 4 años o 5 años, o puede que un poquito más, 6 años, porque Juan Pedro nos inicialmente quería un sistema para gestionar. Nosotros en nuestra empresa, aparte de inteligencia artificial, hacemos mucho programación al uso, es decir, de sistemas de gestión, de lo que son procesos y procedimientos en una empresa y hacemos automatismos para tenerlo muy bien gestionado, lo que son esos automatismos de la empresa. Y entonces él, que ya de por sí es de los avanzados dentro de su sector, porque tenía un sistema de gestión que heredó de su padre, en el cual tenía recopilaba muchísimos datos sobre su ganadería, quería darle una vuelta de tuerca a su sistema y modernizarlo. Y entonces nos vino con ese sistema y dijo, oye, mira, tengo todo un aplicativo que quiero modernizar, quiero hacerlo en cloud, quiero poder ponerle muchas funcionalidades, quiero que cuando esté en la finca, pues que pueda ver los toros de esta manera, tener acceso a estos datos. Y entonces empezamos a hablar de un proyecto que nada tenía que ver con inteligencia artificial. Y entonces, pues durante una serie de años, 2, 3 años, estuvimos trabajando en ese proyecto, que era un proyecto de desarrollo digamos, de automatización de una serie de procesos internos que tenía dentro de su empresa. Y en un momento dado, hace como 2 años, cuando ya tenía todo organizado, nosotros vimos que a lo mejor había la posibilidad de sacar partido de tantos datos, porque realmente el sistema de gestión, hay una serie de datos que se pueden tratar a nivel de fenotipo, de genotipo, características de lidia, digamos, muchos datos y muy complejos. Y entonces, hablando con Juan Pedro, le dijimos, bueno, estos datos, pues a lo mejor podría sacarle un poquito de partido. Y fue él un poquito más adelante cuando vino y dijo, oye, Nicolás, creo que tienes razón, que tenemos que intentar analizar todos esos datos e intentar modelizarlos, sobre todo para que me ayuden
a determinar cada año cuáles son los mejores cruces posibles, de manera que eh, cuando tengo que sacar la descendencia de un nuevo lote todos los años, tenga las mayores Mm, posibilidades de poder acertar en los genotipos y fenotipos que yo estoy buscando. Y mm, entonces, a partir de ahí, pues fue cuando empezamos a trabajar mucho más en serio y empezamos a estudiar modelos, digamos, de combinación genética, clasificatorios, y fue cuando empezamos a trabajar sobre digo, este proyecto que es único, o por lo menos no conocíamos a nadie que hubiera trabajado antes, teniendo en cuenta que las características del toro de Lidia nada tienen que ver con las características, digamos, de un animal mm, en una granja o en otro tipo de negocio en el cual lo que se busca sí. son hechos mucho más concretos. Ya digo que un toro de Lidia a lo mejor lo que se busca es el empuje, repetir las embestidas, que no haya caída, meter la cara de una manera determinada, que tenga Mm. nobleza, que tenga clase. Son cosas que son muy difíciles de valorar y que son muy difíciles de intentar cuantificar a la hora de después, cuando haces los cruces, poder seleccionar qué macho con qué hembra o qué toro con qué vaca es el mejor cruce posible. Mm. Y el mundo del toro, que siempre se ha gestionado más a través de los sentimientos y las emociones que sobre lo racional, por motivos evidentes, ¿te has encontrado prejuicios para aplicar tus modelos? Sé que con Juan Pedro no, porque ha sido el que te ha buscado a ti, pero con otros ganaderos o con incluso gente que trabaje para él, no sé si te has encontrado con prejuicios. Bueno, la palabra tampoco es, digamos, prejuicios, no lo sé. Lo que sí está claro es que hay metodologías en el mundo del toro, hay como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, y en este caso sí que es algo que se lleva a rajatabla. Es decir, eh, mm, cada persona que trabaja o cada ganadero tiene su manera de seleccionar las reses. Y esa manera es muy, 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 muy típica de cada uno. Entonces hay ganaderos que son mucho más metódicos, en los cuales aplican una metodología muy estricta, y otros ganaderos que aplican muchísimo el conocimiento que han adquirido, las sensaciones y la emotividad a la hora de seleccionar. Todos recopilan datos, todos tienen su agenda en la que lo van anotando, todos Mm. se fían de esos datos. Es decir, no hay ninguno que realmente no tenga una manera de clasificar. Lo que pasa es que la gran mayoría ya digo que por un lado, porque las tecnologías les pilla un poquito a contramano, y por otro lado, porque realmente creen ellos que la selección del toro de Lidia es algo que es más un arte que una ciencia. Entonces la gran mayoría no ven un beneficio. Pero también hay que tener en cuenta que yo creo que lo que nosotros intentamos aportar a la selección del toro de Lidia no se ha comprendido totalmente, no se ha comprendido porque lo que ellos han creído, y todo a raíz de unos artículos que salieron en el Confidencial, es que nosotros automatizamos el proceso. Realmente nosotros lo que no hemos hecho es automatizar un proceso de selección de cruces, sino que lo que Mm. hacemos es determinar unos posibles cruces y con unas probabilidades de que al tener ese cruce se tenga un fenotipo y un genotipo determinado. De manera que la persona que va a seleccionar el toro y la vaca pueda tener una herramienta muy ágil para poder, digamos, ayudarle en qué camino coger. Es decir, si evidentemente el ganadero quiere hacer un determinado cruce, obviamente lo puede hacer. Esto lo único que dice es que le calcula qué probabilidades tiene de obtener un toro. Y a partir de ahí, él puede en el futuro ver si la herramienta funciona acorde a lo que él quiere o no. Es decir, Sí. es una herramienta de ayuda. Y esa herramienta de ayuda no te aporta ni te quita nada. Lo único es que te puede ayudar si tú la coges y y la utilizas adecuadamente, y en ningún caso te va a restar, porque lo único que te va a aportar es una serie de beneficios. Por otro lado, también decir que el número de variantes que tiene un toro es
excepcionalmente grande. Como ya digo, entre genotipos y fenotipos y características de lidia, estamos hablando alrededor de 40 o 50 variantes. El Mm, intentar de cabeza hacer unas clasificaciones específicas con tantas variantes es casi imposible si no se hace con una tecnología, digamos, con el apoyo tecnológico o con alguna herramienta para manejar datos. Y eso es lo que te aporta justamente lo que nosotros hemos codificado, es decir, una herramienta que te ayuda y te da unas posibles selecciones. Y ya por último, sobre todo hay muchas veces que el ganadero tiene unas tendencias a hacer unos determinados cruces porque su experiencia, porque su razonamiento, porque su manera de ver o le dictaminan que lo mejor es cruzar este toro con esta vaca teniendo en cuenta pues la descendencia que ha tenido, de dónde viene el toro, de dónde viene la vaca, sus características determinadas. Y deja ya de lado desde el principio una serie de selecciones posibles. Esto es como cuando uno está jugando al ajedrez y tiene que mover una de las primeras, digamos, fichas, a nadie se le ocurriría mover el peón de torre, porque no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque le han enseñado que hay que intentar mover y tener toda la información en el centro del tablero. mm, Pero a lo mejor, si tú eres capaz de ver las variantes, aparecen nuevos cruces que son muy atípicos y que la mayoría los desecharías, pero hay otros que a lo mejor puede decirte algo, decir, anda, mira, esto nunca lo hubiera pensado, pero puede ser bueno. Y que a partir de ahí puedas empezar a hacer unas nuevas selecciones que puedan darte buenos resultados. Porque mm. realmente al final, cuando uno quiere obtener un toro un poco diferente, lo que no puedo hacer es estar haciendo siempre lo mismo, sino que tiene que haber unas variantes, Mm. unas variaciones en la metodología de la selección. Y nosotros lo que ofrecemos es una herramienta en donde le dé cierto sentido a esas pequeñas variaciones. Mm. Me comentabas en una conversación previa que estáis intentando verificar si hay patrones en el fenotipo que asocien o induzcan en el genotipo. ¿Tenéis ya alguna valoración sobre este asunto? Bueno, vamos a ver, esto es un tema un poco controvertido, porque Mm, teniendo en cuenta que el genotipo realmente se define, son esos factores hereditarios internos de un organismo, es decir, son sus genes. Y el mm, fenotipo es la manera externa que tiene de expresarlo. El poder decir en un momento dado que nosotros hemos encontrado unos fenotipos que son la expresión de unos genotipos y somos capaces de hacer esa transformación, es decir, que migra un genotipo para que se exprese en un fenotipo, yo creo que eso solamente lo podría hacer una persona especializada. Es decir, nosotros lo que intentamos es, en base a unos genotipos determinados que se están expresando, que se están plasmando en un fenotipo en el toro, nosotros intentamos, en cierta medida, optimizar los cruces, optimizar las probabilidades para que en los cruces ese fenotipo que nosotros queremos esté presente. Si realmente, perdonad, si realmente eso significa que ha habido un cambio en el genotipo y que lo hemos podido expresar ese fenotipo, pues ya digo que es algo que no somos quien para decirlo, pero realmente el camino viene dado. No obstante, como nosotros hasta que no tengamos la primera camada, por así decir, de toros de lidia, y eso pues pasarán otros 3, 4 años hasta que podamos ver si esos cruces que hemos determinado han dado resultados o no, pues no vamos a poder, por así decir, ver si nuestros algoritmos o nuestra manera de clasificar o nuestra manera de ayudar al ganadero a hacer cruces es positiva o cambia en los fenotipos que se obtienen o hay un mero cambio, ya digo, en el genotipo. No vamos a poderlo hacer, pero realmente a día de hoy es muy temprano para poder predecir nada y ya te digo, tendríamos que esperar, por lo menos nos faltan 3 años, porque lo hicimos hace un año, este año que ha pasado, y hasta dentro de 5 años o 4 años no vamos a poder tener esos resultados, primeros resultados.
Oye, ¿y cómo se está afectando la situación del coronavirus a vuestro proyecto? Porque claro, este año se han lidiado muchos menos toros. Bueno, sí, realmente el coronavirus ha sido una catástrofe para todo el mundo de la tauromaquia. Es una catástrofe porque en general, yo creo que para toda la sociedad, ha habido sectores de la sociedad que se han visto más perjudicados, otros menos, y el mundo del ocio y el mundo del arte, de la cultura, se ha habido mucho más perjudicado aún. Es decir, entre ellos el mundo de la tauromaquia se ha visto muy perjudicado porque no ha habido corridas, porque las corridas, las poquitas que ha habido, hay mucha menos gente digamos, que ha tenido la posibilidad de asistir y no se han retransmitido tampoco. Es decir, a nivel económico ha sido realmente muy, muy negativo. Por otro lado, también, bueno, pues como todo durante esta crisis, pues es muy difícil cuando hay una crisis de este calibre que se sostenga si no es en base a ayudas o en base digamos, organismos externos, y ahí también ha sido muy endeble la ayuda que ha habido externa. Entonces, nosotros, eso, evidentemente, este proyecto ha afectado. Realmente a nosotros como empresa no nos ha afectado porque, ya digo, este es un proyecto que empezamos para una persona muy determinada con a lo mejor el ansia, si venía, o de poder traspasar ese conocimiento a otras empresas que estuvieran interesadas. Y justo cuando hemos empezado ya a determinar todos los patrones, ha sido cuando empezó el COVID, en donde todo se ha parado y las posibles empresas que pudieran estar interesadas, pues en vista de que económicamente este año va a ser muy complicado, pues no han querido hacer ningún tipo de desembolso en poder obtener este tipo de información. Por lo cual, ya digo, para todos, ha sido muy negativo, sobre todo para el mundo de la tauromaquia. Para nosotros, este sector, pues lo tenemos un poco en stand-by. Es decir, estamos esperando a que todo retome para poderlo retomar, porque obviamente a día de hoy lo tenemos parado, ya que no hay ningún tipo de empresa o ningún tipo de ganadería que yo creo que le haya ido bien, porque todas están también, y estamos igual que nosotros, en las trincheras esperando a que la guerra termine. Estamos todos ahí Mm, metidos como podemos. mm. Están en stand-by, pero lo que no está en stand-by es usar este modelo en la ganadería intensiva, porque eso sí que se lleva aplicando muchos años con éxito, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, en la ganadería intensiva se ha aplicado la inteligencia artificial muchísimo, muchísimo. Nosotros ya empezamos a ver las posibilidades de aplicarla hace tiempo en todos los sectores de la agricultura y de la ganadería. Sobre todo en la ganadería había muchos sistemas de IoT, es decir, muchos sistemas de sensores que se aplican a las ganaderías, en los cuales se le dotan al animal de una serie de sensores muy relacionados sobre todo con la nutrición. Es decir, no había, por un lado, se utilizaba mucho inteligencia artificial para la determinación o la clasificación de una serie de razas. De hecho, ha habido unos trabajos de desarrollo para poder determinar unas vacas específicas para climas muy cálidos, unas Mm, vacas de Angus, de Simba, para climas muy cálidos, en los cuales se hicieron unos estudios a nivel de genotipo para que justamente fueran vacas que pudieran resistir a esos climas. Por otro lado, ya digo, se ha utilizado mucho en IoTs. Hay hasta empresas que dan unos dispositivos, unos IoTs, en los cuales el animal lo traga y ya está de por vida en el estómago y empieza a darle pues la temperatura corporal, el movimiento, la acidez del mm, estómago, cuánto come, y eso es lo que se ha utilizado. Pero todo eso está centrado en que el animal, al final, el rendimiento de la agricultura extensiva viene dado por bien o por la carne o por la leche, porque son los dos elementos fundamentales de la agricultura a nivel de vacas. Es decir, estoy hablando de la agricultura, de la ganadería, digamos, del sector bovino. Y esos dos elementos son los que dictaminan los estudios que ha habido. Obviamente nadie había hecho estudios hasta ahora sobre el comportamiento. A lo mejor hay algunos en los cuales tratan el comportamiento de manera
que el animal crezca de una manera más sana. Es decir, que yo creo que mi animal no esté estresado, porque así da mejor leche o da mejor carne o tiene menos feromonas que se le aplican a la carne y entonces la carne tiene mejor gusto. Y ya digo, hay desde lo que se dice, que las vacas de Kobe les dan masajes para que estén relajadas y la carne sea mejor. Bueno, pues algún tipo de estudio se ha hecho en ese aspecto, pero realmente estudios para ver que un animal en vista baje la cara, tenga un recorrido largo en la embestida, repitas las embestidas, todo ese tipo de fenotipos o de comportamientos, absolutamente, por lo menos nosotros no hemos tenido constancia de que se hayan hecho ningún tipo de estudios a ese nivel. Y ahí es por lo que nosotros nos gustó el proyecto, porque era un proyecto único inicialmente. Ya digo que a día de hoy tampoco conocemos que nadie lo haya hecho, pero bueno. Bueno, pues Nicolás, ha sido un placer. La verdad que ha sido muy instructivo escucharte. Muchas gracias por acompañarnos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas veces ya sabéis que nos tenéis aquí para cualquier otra pregunta o información que queráis que compartamos, y daros las gracias por hacernos partícipe de este maravilloso programa que tenéis, y espero que este podcast les sirva a alguno para por lo menos entretenerse y divertirse, animarse durante unos minutos. Muchas gracias a todos. Y a ver si se anima a algún ganadero más también a unirse al mundo del Big Data y la inteligencia artificial. A ver, yo creo que sí, porque al final esto es como todo en la vida. Yo creo que tarde o temprano es el único camino. Esto es como cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles, que había gente que decía que no quería el teléfono móvil, y sabías que tarde o temprano llegaría un momento en donde iba a tener que utilizar un teléfono móvil. Pues yo creo que en todos los sectores de la industria, de la economía, en todos los sectores, el tratamiento de los datos está empezando a asomar, y es un camino que va a adoptar, que es irremediable que aparezca y que sea vital en todos los sectores económicos de hoy en día, ya sea pequeño, grande, más artístico, menos artístico, pero al final aportará más o aportará menos, pero va a estar presente, yo creo que en todos. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Pues muchas gracias, y gracias también a vosotros por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.